Hace unas horas, Jimin de BTS lanzó su nueva canción llamada Set Me Free Parte 2, la cual nos dejó sorprendidos a todos, primero por el concepto inesperado en Jimin y segundo por el video musical creativo. En el MV Set Me Free, Jimin tenía escrito en el torso el poema alemán llamado Ich lebe mein Leben de Rainer Maria Rilke, el cual dice lo siguiente: vivo mi vida en círculos que crecen y resuenan sobre las cosas que me rodean, quizás nunca termine el último, pero lo intentaré. Doy vueltas alrededor de Dios, alrededor de la antigua torre, y he dado vueltas durante milenios y aún no sé, soy un halcón, gavilán, una tormenta o una canción. El poema es del año 1899. El papá de Jimin está promocionando Face en la parte de afuera de su cafetería en Busan. Set Me Free Part 2 is out now. Jimin hará su debut en solitario en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon el próximo 23 de marzo. Este día tendrá una entrevista, mientras que el 24 de marzo se estará presentando. Jimin dijo lo siguiente a través de Weverse: wow, estoy nervioso incluso ahora, gracias desde el fondo de mi corazón por esperar y aún quedan muchas cosas preparadas, así que les agradecería que lo disfrutaran mucho. A través de K-Media se informó que el integrante Jimin de BTS hará una aparición especial en el programa de variedades llamado Bitcoin de KBS 2 que se emitirá en algún punto de marzo. Bitcoin es un programa de variedades en el que se realizan juegos y en donde una moneda puede determinar el destino, ya que los invitados hacen juegos para acumular puntos. Cada episodio del programa es emitido cada jueves a las 8:30 p.m. KST, así que estaremos atentos por la confirmación de la fecha exacta en la que Jimin aparecerá. En múltiples ocasiones, BTS tiene entrevistas con los medios. Esta vez tocó el turno de Consequence. Una de las cosas de las cuales Jimin habló con la revista fue sobre Set Me Free, la canción de Agus D, o sea Suga, y Set Me Free Parte 2, su nueva canción. Jimin respondió: no hay una conexión entre ambas canciones y tampoco estamos tratando de dividir la parte 1 o la parte 2, pero resulta que como mi canción habla sobre la libertad y avanzar, y la canción de Suga habla sobre algunas de las historias que vienen antes de eso, pensé que sería bueno seguir después de eso. La revista agregó: a pesar de que Set Me Free Parte 2 de Jimin no tiene ninguna conexión con Set Me Free de Agus D, Jimin confirmó que es un guiño a la canción de Suga. En palabras más sencillas, las canciones, a pesar de tener el mismo nombre, no tienen ninguna conexión. No es como si Jimin y Suga hayan planeado que la canción del primer mencionado sería la continuación de la canción Set Me Free de Suga. No, lo que Jimin explicó es que cuando se dio cuenta de que las canciones tenían la misma temática, las dos hablan de la libertad, fue por eso que decidió que su canción se llamase Set Me Free Parte 2, mientras que la canción de Suga habla sobre alguien que quiere ser libre. La canción de Jimin habla sobre alguien que ya es libre, alguien que ya logró ser libre, y es por eso que es la parte 2. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando sabes que solamente hay una y esa se acaba. Jimin agregó a su canción Parte 2 porque hace referencia a una persona que ya logró pasar a la parte 2 de su vida, donde encontró la libertad. No sé si me expliqué, pero bueno. Síguenos en Instagram y muchas gracias por haber estado aquí.